Bienvenidas, bienvenidos al podcast número 32 de Sostenibilidad 25. Mi nombre es Andrea Lorenzo y esas flores me las regalaron mis compañeros de la maestría en Relaciones Internacionales. Así que estoy muy florida, muy agradecida. Y el día de hoy se está celebrando la COP30 en Belém, Brasil. Finalmente llegó el momento y el tema de hoy es el rol de las regulaciones. Si en febrero, cuando organicé todo esto, hubiera calculado más preciso este cronograma, creo que no hubiera habido una coincidencia tan genial. Para ser sincera, esto empezaba en principio de marzo y como saben, me retrasé un par de semanas. Así que se dio y ojalá que los negacionistas se conviertan en negociadores y atendamos a las autoridades, a los representantes de América Latina que están convocados, reunidos junto al resto de los líderes del mundo para discutir el tema del cambio climático. Ya estamos en las instancias finales, a solo 6 presentaciones del cierre de este proyecto. Estamos en la unidad 9, el rol de América Latina en la sostenibilidad, y solo nos queda una unidad más. Como ven, cambiamos el modo de presentar las cosas. Ojalá que les guste, a mí me gustó. Y vamos a ver todos esos temas que forman parte de la agenda de hoy. La foto de la inauguración de la COP30 en Belém. Un grupo de líderes de 163 países de los 195 que han venido participando. Nuestro país manda una delegación pequeña. Como nota de color, se ha cambiado el modo de calcular las emisiones. Informan que se ha hecho más federal, que se van a agregar más jurisdicciones. Todavía no está claro porque es necesario tener con esta nueva metodología el recálculo de las épocas anteriores para poder comparar. Es un trabajo enorme, así que es un gran compromiso el que asume el país. Está ausente la delegación de Estados Unidos, también hay manifestantes de Brasil que ponen el proyecto que están por desarrollar en el Amazonas para extracción de petróleo, y es un tema sumamente complejo, delicado, que requiere mucho diálogo y escuchar cómo es la propuesta, porque por un lado los recursos están disponibles para su uso y esos recursos sabemos que son uno de los principales commodities o recursos de los estados para financiar a su población y a otros proyectos. Creo que es algo que tiene que ser escuchado. En mi perspectiva, hay que hacer un uso consciente, responsable, una extracción que garantice cuidado de las personas que trabajan. Hay como muchos aspectos que contemplar en las regulaciones. Proteger a las personas, hacer un uso no excesivo para no agotarlo rápidamente, pero claramente eso provee fondos a los estados que pueden ser usados para cubrir necesidades sociales como cloacas, saneamiento y todas esas metas sostenibles de la Agenda 2030, en primer lugar, hambre cero. Hay que estar atentos, atentas a cuáles son las novedades
y ojalá que Dios los ilumine y vayamos tomando conciencia y decisiones que nos beneficien a todos, a la mayoría. Quienes me conocen un poco más saben que soy defensora del estudio, porque creo que no para crear jerarquías entre las personas y distancias, sino todo lo contrario, para poder superarme a mí misma, para poder entender mejor y ser más útil y brindar mejores servicios. Y de hecho la maestría en Relaciones Internacionales ha sido para mí una oportunidad muy importante en la pandemia por distintas cuestiones personales, y una de las materias es Derecho y me encantó saber que la costumbre es una de las principales fuentes del derecho, y también la lectura me llevó a comprender que las leyes buscan justamente la justicia. ¿Pero qué quiere decir justicia? A veces las palabras las usamos sin comprender, o cada cual comprende lo que quiere comprender. La justicia justamente está para defender a las personas vulnerables o desprotegidas. En general sabemos que el más poderoso tiene herramientas de dominación a los menos poderosos. Ese poder en general se asocia al materialismo. En las vertientes más modernas hay distintas fuentes del poder, y el poder lo puede dar también la representación y las fuerzas sociales. Entonces, regulaciones son leyes, son normas, son reglas de convivencia que rigen para todos, en general dentro de un país. Y lo que estamos necesitando es unas nuevas normas de convivencia a nivel internacional. Tanto que el mundo está en muchos escenarios de guerra. Estamos viendo distintas cuestiones luego de la pandemia que logró que no fuera tan masivamente mortal, y en cambio ahora estamos nuevamente recurriendo, en vez a la diplomacia blanda, a la utilización de la fuerza. Entonces, regulaciones o anarquía. Un Estado que se compromete con la población busca hacer regulaciones para la mayoría, justamente como vemos acá, para proteger a todos. La anarquía es lo que rige al sistema internacional, donde no está claro cómo se ejerce el poder de los países hegemónicos sobre el resto de los países, o cómo es esa distribución de poder, si todos los países son iguales, las funciones en principio son las mismas, pero las capacidades materiales son distintas. Entonces, en el sistema internacional hay una competencia, como vemos ahora, por el poder. En cambio, en los estados rigen distintos sistemas políticos. Por ejemplo, en el nuestro actualmente es una democracia y tenemos la posibilidad de votar a las y los representantes, tanto para el poder ejecutivo como legislativo. Entonces, la anarquía dentro de un Estado lo que hace es destruir ese orden existente. Pero ese orden existente llevó muchos años, mucha lucha social, mucha lucha como expresión de los derechos humanos de las personas para que sean cumplidos. Es decir, defensa de los derechos humanos. Y esas regulaciones están para eso, para que todos tengamos posibilidades de defendernos y un trato equitativo.
Podemos decir que los estados tienen o pueden adoptar distintas estrategias. Por ejemplo, una posibilidad es que las regulaciones favorecen al más débil, son el fruto, como decíamos antes, de la costumbre, del consenso, de la negociación y favorecen al más débil. Otra opción es vía libre a la anarquía, ¿no? A la eliminación de esas regulaciones, desestructurar el Estado, fragmentar, retrotraer la economía. Al cambiar el orden, esto genera un cierto tiempo hasta que un nuevo orden se instaura y claramente la fragmentación sectorial puede beneficiar a los sectores más poderosos dentro de las asimetrías. Otra opción es en la construcción ir generando barreras a que ese poder central, sea quien sea el que lo ejerza, tome decisiones arbitrariamente. ¿Y cuáles son esas barreras? El diálogo, el debate, los cuerpos legislativos, los grupos de presión que pueden ser sindicatos, organizaciones no gubernamentales, comedores sociales, las iglesias, etc. También una cuarta opción es lograr regulaciones que escuchen e integren a todas las partes. Esto sería como el ideal. Entonces, incorporar, dialogar. Esta sería la opción que beneficia a la mayoría. Es decir, cuando se integra, se incluye a la diversidad. Si mejora la economía para muchos, claramente mejora la situación del país. Esto no implica que todo lo existente sea bueno, sino que habrá que revisar y demostrar las mejoras que son necesarias. Y las opciones acá son o poco para muchos o muchos para pocos. Otro de los cursos que hice fue el de negociación. Muy interesante, por cierto, donde ahí se incorpora la lógica de Harvard del capitalismo y la negociación tiene lugar cuando no hay ley. Cuando la ley establece cómo deben ser las prácticas, en ese caso rige la ley. Obviamente la ley también es interpretable, pero cuando no hay ley, entonces uno puede establecer una negociación como ocurre ahora en la COP30. El tema es cómo llegar. Ahí hay un artículo académico muy interesante de una autora Zhao que habla cómo funcionan las lógicas jerárquicas, cómo se puede ir accediendo a esos grupos hegemónicos, cómo ir participando. Y también nos preocupa cómo llegar a defenderse sin ser un grupo de presión, porque claramente en una negociación, cuando hay asimetrías, siempre hay una lógica intrínseca que no permite que el resultado sea win-win, sino que es claramente asimétrico. ¿Cómo generar estrategias y generar barreras a la anarquía y a la unilateralidad en las decisiones? Según un artículo académico de O'Farrell que aparece al final en la bibliografía, una de las formas para constituirse en una fuerza social o en un grupo de presión es el número. Y en ese artículo académico se cita como ejemplo al sector textil, que tiene gran informalidad, pero pese a eso, por su número, logró frenar durante el gobierno del presidente Macri la liberalización de las importaciones. También se me ocurre agregar, por ejemplo,
el freno de la universidad pública a las nuevas regulaciones y a la defensa del presupuesto. Los grupos de presión en ese artículo muchas veces están condicionados externamente. Entonces, otra manera de frenar ese avance, de generar barreras, es la unión para protegerse de esas medidas externas. Y en ese caso se cita a los aceros. Si bien fracasa la reducción de tarifa externa en los gobiernos del presidente Macri por la suba de aranceles en Estados Unidos, también eso logra implementar medidas que cohesionan a los grupos que están involucrados en la tecnología y la industria del acero. Y el mismo artículo cita un caso de fracaso ante la imposición de medidas por parte del gobierno. En este caso, había oposición para eliminar las tarifas externas en computación y eso es un vía libre porque fracasa. ¿Por qué fracasa? Por la fragmentación sectorial. Había como competencia entre dos sectores, uno que dominaba la tecnología, otro que dominaba el volumen comercial, Tierra del Fuego versus Buenos Aires. No son un grupo numeroso, por lo cual no logran llevar a la mesa de diálogo sus propuestas y avanza la regulación del gobierno. El vía libre que mencionábamos antes en el sector computación también puede deberse al bajo poder estructural. ¿Por qué el artículo sostiene esto? Porque en la alternancia de las gestiones se va favoreciendo a un grupo o a otro, entonces no logran incrementarse, establecerse, generar estructura y eso les quita posibilidades y nos desfavorece a todos, ¿no? Porque al no fabricarse localmente, eso se importa y repercute en la economía nacional. Otro ejemplo podría ser la ley de discapacidad en la gestión actual, o el personal de delivery cuyos derechos sociales aún no llegan a ser oídos y a ser defendidos en los congresos. Ustedes saben que hablamos de riesgo y hablamos de las motos como un transporte con alto riesgo, el tema de la seguridad en las calles, el tema de la protección social. Hay trabajo por hacer en ese grupo de la población. ¿Cómo impacta sobre todos nosotros desestructurar o tener un Estado cada vez más pequeño? Significa menos estructura, claramente, pero también menos instituciones que aporten diversidad de opinión, que representen a las minorías, baja de aranceles a productos de media alta tecnología. ¿Cómo impacta? Aumenta la importación, disminuyen los ingresos externos, generan más presión interna y afecta claramente a los más vulnerables. Otras autoras también hablan de los condicionantes externos. Sostienen que la negociación que mantienen los estados con las empresas transnacionales impactan en el desarrollo y la transformación de ciertos participantes del capital nacional en capital global, ya sea favoreciéndolos o
por el contrario, lograr una equidad de condiciones y oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Un autor que me ha iluminado mucho es Gilpin, que es un autor de la economía política internacional, que cita esa frase en uno de sus libros. Él dice: mi interpretación de la economía política internacional asume que los intereses y las políticas de los estados son determinadas por las élites políticas que gobiernan o acceden al poder, por la presión de los grupos de poder dentro de la sociedad nacional y la naturaleza del sistema nacional de economía política. Como yo he argumentado en el libro Guerra y cambios en la política mundial, que es también del mismo autor, los asuntos económicos internacionales de una sociedad reflejan a los intereses nacionales como son definidos por la élite dominante de la sociedad. Acá el autor pone de manifiesto que los gobiernos representan a las élites políticas de la nación. Retomando la diapositiva inicial, teníamos las opciones extremos, ¿no? Tener regulaciones buenísimas que favorecen al más débil, o en el extremo la anarquía que elimina todas esas regulaciones que protegen a los más vulnerables. Tenemos estrategias de generar barreras, de ir logrando más simetría, y claramente lo ideal o lo más real sería lograr regulaciones que sean ganar-ganar, que sean inclusivas, donde las élites, los grupos hegemónicos tomen conciencia de la importancia de incorporar a la diversidad y el talento de toda la población, beneficiar a muchos, aunque sea con un poco, para así construir un país con bases sólidas. Me gustan mucho estas autoras, Míguez, de Ciancio, que son, creo yo, continuadoras del trabajo del estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, de 1970 aproximadamente, que impulsaban el desarrollo, la autonomía latinoamericana. Creo que lo importante de ese estructuralismo es tomar conciencia de la influencia que ejercen los condicionantes externos de otros países, y de qué manera ir generando fuerzas sociales y grupos de presión internos para beneficiarnos a toda la población. En la lógica capitalista que manejamos, incluso en las relaciones sociales, como ya dijimos, es interesante que uno pueda elevar su voz, su opinión a los líderes, para que tomen conciencia de la necesidad que tenemos todos, los unos de los otros de los unos, otras de otros, etc. La ecología integral ha sido impulsada por el Papa Francisco para que tomemos conciencia de la casa común y también de que nadie se salva solo. Esto es continuado por el Papa León XIV, han llevado una carta a la COP30,
Y creo que todos tenemos que escucharnos y tratar de garantizar el futuro para todas las personas que vienen después de nosotros e incluso para mejorar la calidad de vida de las que actualmente estamos en el planeta. Muchas gracias. Recordemos, si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Síganos en Instagram, sostenibilidad-25, también el canal de YouTube y la página web. Voy a ver si me pongo este fin de año a subir más juegos y actualizarla. Vamos a ver cómo continuamos el año que viene. Muy bien, chau chau.